Una joven alimentó a un lince, al día siguiente recibió un regalo inesperado y extraordinario. Valeria se encontraba en el bosque cerca de su hogar, los senderos estaban cubiertos de hojas doradas y el aire fresco de las montañas. Pero no era el paisaje lo que la había atrapado, sino la pequeña criatura que yacía herida a pocos metros de ella. El lince, con su pelaje manchado y sus ojos apagados, parecía un reflejo de su propio temor. Ambos compartían un lazo invisible, una conexión que iba más allá del miedo. ¿Qué haría? La voz interna de su abuela resonaba en su mente, recordándole que la compasión podía mover montañas. Sin pensarlo, se acercó al lince, dejando que su instinto de bondad prevaleciera sobre la lógica. Días después, la calma de su vida diaria se desmoronó. Un correo llegó a su buzón, con el encabezado que le hizo temblar. El Instituto de Biología Animal la había invitado a una entrevista. La euforia se mezcló rápidamente con la duda. Para una joven de origen humilde, un mundo así parecía inalcanzable, como un sueño que otros vivían, pero nunca ella. La presión de dejar su pueblo y a su familia comenzaron a estrangularla. Sería una traición dejar atrás a aquellos que siempre habían estado a su lado, pero por otro lado, la posibilidad de reconocimiento le abría infinitas puertas. En su mente, los murmullos de sus amigos y familiares resonaban. No te dejes llevar por ilusiones. Este lugar no es para ti. Cada palabra se convirtió en un peso, y su respiración comenzó a ser irregular. Valeria enfrentaba un dilema aterrador. ¿Debería vivir su vida en conformidad, o arriesgarlo todo por una oportunidad que podría cambiar su vida? Entre el deseo de cumplir con los sueños que otros habían tejido a su alrededor y la necesidad de encontrar su propio camino, la balanza se inclinaba con una complejidad casi incomprensible. Mientras tanto, el lince se había convertido en una constante en su mente. ¿Había sido solo un acto de compasión, o había algo más profundo en lo que había hecho? La imagen del lince, con su mirada directa y sabia, ahora la alentaba, desafiándola a no rendirse ante las dudas. Pero el miedo de ser rechazada en un mundo que parecía desentenderse de sus raíces le hacía cuestionarse si realmente merecía el lugar que le ofrecían. A medida que el día de la entrevista se acercaba, la presión aumentaba, su corazón latía descontroladamente, su cuerpo se sentía cada vez más tenso. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ese día, mientras se preparaba para presentar su historia en el instituto, su mente estaba en un torbellino. La sala estaba llena, los rostros expectantes la miraban como si de ella dependiera un cambio. Con su voz temblorosa, comenzó a hablar sobre el lince que había ayudado. Sus palabras fueron el eco de su propia lucha interior. Cada frase que pronunciaba la empujaba a una revelación a punto de estallar. Cuando creía que había ganado su propio camino, un destello en la pantalla la interrumpió. Un lince, aquel lince, aparecía mirándola fijamente mientras un nuevo mensaje iluminaba su teléfono. Su corazón se detuvo. ¿Qué significaba todo esto? La repentina imagen del lince en su pantalla trajo consigo una oleada incomprensible de emociones. Valeria sintió que su aliento se entrecortaba mientras sus pensamientos se agolpaban. ¿Un mensaje? ¿Eran casualidades o señales? La interrogante retumbaba en su mente mientras se obligaba a regresar su atención al público que la miraba, expectante. Sin poder contenerse, sacó su teléfono y, a pesar del tumulto de sensaciones, leyó el mensaje. Querida Valeria, me gustaría hablar contigo sobre algo que puede interesarte. Soy el Dr. Manuel Torres, del Instituto de Biología Animal. El impulso de rechazar la posibilidad de futuro se cruzó con la curiosidad y la esperanza, creando un cóctel explosivo de adrenalina y dudas. Su mente viajó a la herida de aquel lince, a su propia lucha y sacrificio. Ese pequeño animal le había recordado lo que era arriesgarse, y ahora le invitaban a seguir su voz. Decidida a retomar el control de su narrativa, volvió a enfocar su mirada en el público. Aquellos que antes parecían críticos, ahora se dividieron en arcos de apoyo. Con entereza, continuó su presentación, utilizando cada palabra para despojarse de la incertidumbre que la plasmaba. Habló de la belleza de la vida salvaje, del ciclo de sanación que muchas veces se enfrenta a la adversidad. Y en cada frase, en cada sazón emocional que compartía, se fue sintiendo más liberada, como si atuendo interno se despejara de miedos. Sin embargo, mientras su corazón palpitaba más fuerte por la emoción de expresarse, una semilla de preocupación empezó a germinar en su interior. El lince no era solo un símbolo de su deseo de ayudar,
era también un recordatorio de lo que podría perder si sucumbía a las distracciones de su pequeño pueblo. Un lugar que la amaba pero también la contenía, la protegía, pero a su vez, la limitaba. Finalmente, tras culminar su intervención, recibió aplausos que resonaban como una validación de su lucha interna. Pero esa aprobación externa era efímera, lo que realmente necesitaba buscar estaba en su propia verdad. Decidida, salió de la sala y se dirigió a una esquina tranquila donde pudiera reflexionar en soledad. Con cada respiración, la claridad empezó a surgir. Estaba en la cúspide de un cambio monumental, no solo profesional, sino personal. El mensaje de Manuel la hizo cuestionar, era capaz de ser la voz para otros con historias como la suya. Pronto se dio cuenta de que el lince había hecho más que recordarle su compasión. Había despertado una llama dentro de ella que había permanecido apagada por tanto tiempo. Se dio cuenta de que no podía ser solo una espectadora en su vida. Tenía que actuar. Si quería ser parte de ese mundo, debía abrirse a nuevas experiencias. La posibilidad del instituto dimensionaba su futuro, pero había tanto más en la oferta que se le presentaba. No solo se estaba comprometiendo a unos estudios, sino a ser agente de un cambio significativo que podría beneficiar a otros, tal como ella había beneficiado al lince. Así, con una resolución renovada, envió un mensaje al doctor Torres, respondiendo afirmativamente a su invitación para hablar. Pero antes de que pudiera enviar, un nuevo mensaje emergió en su bandeja de entrada. Su instinto la hizo dudar un segundo antes de abrirlo. Sabía que esta nueva realidad podría desatar una tormenta de desafíos. ¿Qué revelaciones aguardaban? Su corazón se aceleró una vez más, dejando en vilo la promesa de lo que estaba por venir. Valeria miró la pantalla con atención. El mensaje en su bandeja de entrada provenía de un número desconocido. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió abrirlo. Un remolino de posibilidades se desató en su mente. Pero, en lugar de una nueva invitación profesional, encontró una imagen. Era una foto del lince que había curado. La leyenda decía, sigue luchando y recordando lo que haces por ellos. Esa simple imagen la golpeó con una nube de sentimientos encontrados, felicidad, orgullo, incertidumbre. A medida que las horas pasaban, Valeria se sentó frente a su escritorio, con un cuaderno y un bolígrafo en mano. La idea de escribir su propio camino hacia la voz que anhelaba ser comenzó a tomar forma. No podía solamente dejar que los eventos fluyeran, necesitaba activar su papel como protagonista de su historia. Temía lo que podría encontrar debajo de esa piel de seguridad que había construido en su pueblo. Sin embargo, ese lince atravesando sus pensamientos la impulsaba a descubrir más. El día siguiente, decidió visitar el veterinario donde había tratado al lince. La conexión que había establecido con aquella sala de cirugía y con el equipo médico resonaba en su interior como un eco persistente. Quería saber más sobre las especies que podía ayudar, sobre cómo podía aprender a ser más efectiva en su labor. Valeria se preparó, estructuró sus preguntas y, con cada trazo del bolígrafo, se dio cuenta de que estaba construyendo el inicio de una nueva etapa. Al llegar al veterinario, la energía del lugar, cargada de civilidad y compromiso animal, la envolvió. Conversó con el equipo sobre el cuidado y la rehabilitación de los animales salvajes. Cada detalle que le ofrecían encendía en ella una pasión que había permanecido adormecida. Sin embargo, la conversación con Manuel resonaba fuertemente en su mente. ¿Y si él pudiera guiarla, desafiarla a crecer en este nuevo camino? Los días se sucedieron rápidamente mientras ella organizaba su nuevo proyecto, un programa educativo destinado a inspirar a los jóvenes acerca de la vida salvaje y la conservación. Había descubierto algo en sí misma, una habilidad que nunca había reconocido, su capacidad para conectar y entusiasmar a otros con sus relatos. Pero a medida que sus ideas se convertían en planes concretos, otra voz comenzó a susurrarle dudas. El miedo a la exposición y a los fracasos se deslizó, amenazando con desviar su enfoque. Valeria decidió que la única manera de disipar aquellas sombras era enfrentándolas, un paso a la vez. Preparó una presentación que combinaría su historia personal con el trabajo que deseaba realizar, uniendo lo aprendido por ella y sus experiencias con otros. Así, podría transformar sus inseguridades en la motivación para ayudar a los demás a encontrar su conexión con la naturaleza. Mientras se preparaba para compartir su proyecto en un encuentro comunitario, su teléfono vibró. Era un mensaje de Manuel: quisiera que tuvieras claro lo mucho que puedes hacer. Estoy aquí para ayudarte a dar ese siguiente paso. Las palabras resonaron en su ser. La elusiva voz en su mente ganaba solvencia, y la duda se tornaba más diminuta. Valeria respiró profundo. En un instante crítico, entendió que cualquiera que fuera su enfoque, el verdadero desafío radicaba en comprometerse con su propio potencial, y en cada paso que decidiera dar. Así, iluminada por su nueva convicción, se dispuso a tomar las riendas de su destino, pero justo cuando comenzaba a sentir que el viaje estaba tomando forma,
alguien la interrumpió. Una figura familiar se acercó, alguien cuya aparición tenía el poder de desestabilizar su confianza. Era su madre, y Valeria en ese momento comprendió que no solo su futuro dependía de sus decisiones, sino también de las expectativas que otros habían tejido sobre ella. Sería capaz de alzar su voz y enfrentarse a lo que eso significaba. La lucha interna era inminente, y así, Valeria se preparó para abordar el dilema que se desplegaba ante sus ojos. Valeria se sintió atrapada entre la alegría de su nuevo proyecto y la sombra de las expectativas que su madre parecía representar. Su madre se acercó con una sonrisa que, aunque cálida, escondía interrogantes inconfundibles. La joven sintió que su estómago se encogía. Siempre había sido la hija ejemplar, aquella que seguía el camino trazado por los demás. Pero ahora, con su deseo de seguir adelante en algo que sentía profundamente como su propio destino, esa imagen familiar se volvió a la vez reconfortante y asfixiante. ¿Cómo va todo, Valeria? He oído que estás ocupada. ¿No sería mejor establecerte en algo más convencional?, preguntó su madre con un tono que combinaba preocupación y un intento de guía. Las palabras resonaron en su mente como un eco persistente. Establecerse, ¿acaso eso significaba renunciar a la pasión que la consumía por ayudar a los animales? A medida que su madre hablaba, Valeria sintió la urgencia de contestar, de articular lo que sabía que era su verdad. Mamá, estoy creando un programa que puede cambiar la percepción de los jóvenes hacia la naturaleza. Quiero inspirar a otros, así como este lince me inspiró a mí. Por un momento, el silencio se instaló entre ambas. Los ojos de su madre reflejaron una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Y qué hay de tener un trabajo fijo? ¿Dejarlas de lado por un sueño? Ese interrogante se instaló en el aire, pesando sobre ella como una nube oscura que amenazaba con descargar tormenta. Valeria, sintiendo un nuevo estallido de determinación, se preguntó si realmente podía aceptar la idea de que su valor dependiera de lo que otros esperaban de ella. Era posible que su madre no entendiera la pasión que ardería en su interior. El sentimiento de frustración y preocupación comenzó a confluir en su mente, inflamando su deseo de demostrarle que había más para ella, más que las expectativas limitantes. Se dio cuenta de que debía transformar esa frustración en acción. Estoy lista para arriesgarme, mamá. He aprendido tanto de los animales. Esto no es solo una fase, es mi llamado, replicó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la reivindicación de su deseo. Su valentía sorprendió a su madre, quien incluyó una expresión de preocupación que parecía disolverse lentamente en un atisbo de comprensión. ¿Acaso estaban comenzando a compartir un diálogo en lugar de un monólogo de expectativas? Con la interacción aún hirviendo en su interior, Valeria decidió acudir al encuentro comunitario, preparada para lanzar su proyecto ante la mirada de su comunidad. Pero una vez allí, el nudo en su estómago regresó con fuerza. Un mar de rostro la observaba, la incomodidad hecha palpable. Su mente empezó a conjurar imágenes de fracasos, deslizándose peligrosamente hacia la duda que había prometido desafiar. Cuando fue su turno para presentar, el mismo Manuel se encontraba entre el público, con una sonrisa alentadora que la pensionaba de confianza. Con cada palabra que pronunciaba, comenzó a recordar por qué había decidido embarcarse en esta aventura, en este proyecto, los ojos fascinados de un niño cuando le hablaba de un lince o la alegría de una familia al aprender cómo podían ayudar a los animales de su entorno. Esa conexión personal, esa pasión que alguna vez había sentido por las criaturas salvajes, la llenó de energía. Al finalizar su discurso, un aplauso lleno de entusiasmo resonó en la sala. La incredulidad y el miedo inicial se desvanecieron, reemplazados por un destello de satisfacción y seguridad. Valeria sintió que había logrado tocar algo en otros, ese hilo invisible que une a los seres humanos con el mundo natural. Pero justo cuando se sentó, una voz entre la multitud hizo temblar su confianza de nuevo. ¿Quién te dijo que tenía la experiencia para hablar de esto?, cuestionó un hombre de mediana edad, su mirada incisiva escrutando hasta el último rincón de su espíritu. Cada palabra de esa pregunta fue como un disparo. Valeria sintió como la presión aumentaba otra vez, forzándola a enfrentar no solo la duda ajena, sino la que había anidado en su interior. Podría enfrentarse a esa voz del rechazo, cuestionándose sus capacidades mientras luchaba por demostrar su valía. Con cada fibra de su ser, supo que no podía dejarse arrastrar por el miedo. Aunque el desafío la esperaba, allí estaba, lista para tomarlo de frente, pero en ese instante crítico, el sonido de su teléfono vibró de nuevo. En la pantalla, un mensaje de Manuel, listo para compartir lo que has aprendido hoy. Te necesito, Valeria. Lo que hasta ese momento había sido una lucha interna ahora se convertía en una monada de posibilidades, y en su interior, una llamarada de determinación despertaba. Y si esta era la oportunidad para demostrar no solo a su madre, sino a sí misma, de lo que realmente era capaz.
Valeria sintió como su corazón palpitaba intensamente mientras leía el mensaje de Manuel una y otra vez. Las palabras eran como un ancla en medio de su tormentoso mar emocional. No solo eran una invitación, sino un recordatorio de que su voz importaba, que sus aprendizajes y experiencias eran válidos. Sin embargo, el escepticismo plantado por la voz del hombre en la presentación se asomaba de nuevo. ¿Qué podría ofrecer realmente a Manuel? ¿Era su conocimiento suficiente para ayudar a otros? Concentrándose en las palabras del mensaje, tomó una respiración profunda. Decidida, respondió, sí, estaré allí. Hay tanto que quiero compartir contigo. Su mente empezó a burbujear con ideas, conectando puntos entre lo que había aprendido sobre el lince y la necesidad de transmitir ese conocimiento. Durante los días siguientes, Valeria dedicó horas a preparar su encuentro con Manuel. Investigaba sobre programas de educación ambiental, revisaba sus notas y organizaba sus ideas, pero algo más la impulsaba, la necesidad de validar su voz, de no dejarse vencer por la duda. Comprendió que no se trataba solo de mostrar algo a otros, sino de afirmarse a sí misma. La mañana del encuentro llegó con un cielo despejado, como si la naturaleza misma celebrara su decisión. Al llegar, encontró a Manuel esperando. «¡Qué bien que viniste!», exclamó, transmitiéndole un aire de confianza. Valeria sonrió, sintiendo que el apoyo de él era la chispa que necesitaba. Juntos se sentaron en un parque cercano, rodeados de árboles y el murmullo de la vida silvestre, empezaron a intercambiar ideas sobre los métodos de educación que podrían implementar. Con cada sugerencia de Manuel, Valeria descubrió nuevas formas de interpretar su propia pasión. Las palabras fluyeron de ella, fortaleciendo su posición, y poco a poco, la tensión del escepticismo empezó a desvanecerse. Por primera vez, hablaba no solo desde la perspectiva de la emoción, sino desde la función de la educación, explorando cómo convertir su experiencia en un legado de conocimiento efectivo. Sin embargo, en medio de la conversación, una revelación inquietante apareció, ¿y si todo esto no es suficiente? ¿Y si no puedo cumplir con lo que esperan de mí?, se preguntó internamente. Esa voz de la duda regresaba, serpenteando en su mente, y la frágil seguridad que había comenzado a construir amenazaba con desmoronarse. Valeria, necesitas recordar por qué estás aquí, dijo Manuel, dándole un toque en la mano, como si pudiera transferir su convicción a ella. Esto no se trata solo de tener experiencia. Se trata de tu visión y tu pasión. Tienes experiencias únicas que pueden transformar como ven los demás a la naturaleza. Lo más valioso es tu autenticidad. Esas palabras encendieron una chispa dentro de Valeria. La autenticidad había sido lo que había traído el lince a su vida y la que la había guiado hasta allí. Ahora entendía que su historia, sus fracasos y éxitos, eran parte fundamental de lo que tenía que ofrecer. El peso de las expectativas de los demás ya no resultaba tan abrumador. Cuando terminaron de discutir sus ideas, Valeria sintió una oleada de energía y propósito. Había descubierto no solo un enfoque profesional, sino una conexión auténtica con su propia narrativa. De pronto, su teléfono vibró otra vez. Un mensaje nuevo de su madre: estaba pensando en ti. Creo que deberíamos hablar seriamente sobre tu futuro. La incertidumbre volvió a apoderarse de ella, pero esta vez, armado con la validación de su propia experiencia y el apoyo de Manuel, sintió que estaba lista para enfrentar a su madre. Se dio cuenta de que no era el aspecto profesional lo que la asustaba, sino la posibilidad de confrontar los miedos que habían regido su vida hasta ese momento. Podría realmente enfrentarse a su madre y explicarle su nuevo camino sin temer su reacción. En su mente resonaba la voz de Manuel: lo más valioso es tu autenticidad. Valeria tomó la decisión de responder a su madre y programar esa conversación, poniendo en juego toda su determinación. Pero en el fondo, también había algo más. El desafío no solo era personal, sino también profesional. Un desafío que podía transformarse en un regalo inesperado, esa oportunidad que cada día estaba más presente, un camino prometedor, desconocido, pero lleno de posibilidades. Era capaz de convertir ese diálogo en una transformación significativa. La respuesta la sumió en un torbellino lleno de ansias y miedo, pero también perspectiva. Las palabras pulsaban con intensidad en la mente de Valeria mientras miraba la pantalla de su teléfono, considerando la respuesta a su madre. Programemos ese encuentro, escribió, y su pulso se aceleró con cada letra. Sabía que la conversación representaba un umbral entre el miedo y la autenticidad. El momento de la verdad se acercaba. Se trataba de explicar un camino rediseñado, un futuro construido sobre nuevas bases. Al prepararse para la cita, una confusión abrumadora la envolvía. Por un lado, el entusiasmo por el futuro que comenzaba a dibujar con Manuel; por otro, la sombra de las expectativas familiares, un legado que la mantenía atrapada. Se miró al espejo y el reflejo que encontró le devolvió una mirada decidida.
pero temerosa. Aquel sería un primer paso hacia una nueva Valeria, una que no se dejaría definir por lo que los demás esperaban de ella. La tarde del encuentro, el aire estaba cargado de tensión. Valeria se encontró en la mesa de una pequeña cafetería, esperando a su madre. La decoración sencilla y acogedora contrastaba con el tumulto de emociones que bullía en su interior. La ansiedad hacía que su sonrisa fuera forzada, pero el tiempo corría y cada segundo que pasaba creaba un eco en su mente. Cuando su madre llegó, la saludó con un abrazo cálido. «Te he echado mucho de menos», dijo, notando en su voz un sutil tono de preocupación. Valeria respiró hondo y se sentó frente a ella, sintiendo que el momento había llegado. «Voy a contarte sobre mis nuevos proyectos», comenzó, con una voz que resonaba más firme de lo que se sentía por dentro. Con cuentagotas, compartió sus experiencias con el lince, todo lo que había aprendido y cómo deseaba transmitir ese conocimiento a otros. A medida que hablaba, las palabras parecían fluir en un torrente más poderoso de lo que había imaginado. Su madre la escuchó en silencio, y Valeria observó su expresión, buscando una reacción. La confusión se dibujó primero en su rostro, luego pasó al escepticismo. «¿Y esto es lo que quieres hacer? ¿Trabajar con animales y educar sobre la naturaleza?», preguntó, visiblemente perpleja. La pregunta caló hondo, ciscando en la inseguridad que Valeria había comenzado a desafiar. «Sí, mamá», respondió, el calor en su pecho comenzando a convertirse en fuego. «Y no solo se trata de trabajo. Es mi pasión. He dado un giro a mi vida, y quiero que entiendas que esto es importante para mí». La decisión de ser completamente honesta la empoderaba, pero el miedo acechaba silenciosamente, recordándole que había más en juego que su propio deseo. Mientras su madre procesaba esta nueva información, Valeria sintió que su sinceridad podría abrir una brecha en la narrativa familiar. Deseaba que su madre entendiera que había más en su vida que expectativas pasadas. Un silencio denso se instaló entre ellas, y Valeria lo rompió con una profunda inhalación, dispuesta a enfrentar cualquier pregunta que pudiera surgir. «¿No crees que esto es un capricho?», inquirió su madre. Esa frase resonó como un eco lejano, una duda que la perseguía desde siempre. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la corriente de la frustración, Valeria recordó las palabras de Manuel sobre su autenticidad. «No es un capricho. Es una certeza», afirmó con un tono decidido, buscando el brillo en los ojos de su madre. Valeria sabía que había más en esa conversación. Si lograba conectar la chispa de su pasión con la esperanza en los ojos de su madre, tal vez podría lanzar una red de entendimiento que superara las viejas expectativas. Pero, pocos momentos después, a través de su mirada, Valeria vio el desafío, el temor a perder el control de lo que una vez parecían ser raíces firmes. ¿Podría su autenticidad ser suficiente para cambiar la percepción de su madre? ¿Estaría dispuesta a aceptar a su hija en la nueva visión que estaba creando para sí misma? La lucha interna se intensificó, y Valeria sintió que el desenlace de esta conversación podría darle alas o encadenarla de nuevo a viejas expectativas. La pregunta, que flotaba en el aire ahora era evidente: ¿sería capaz de transformarse no solo en la educadora que deseaba ser, sino en la hija que su madre necesitaba aceptar? Las respuestas seguían indefinidas, mientras ambas mujeres se miraban, atrapadas en un instante que podría cambiarlo todo. El silencio se volvió pesado entre ellas, la máquina del tiempo se detuvo justo en ese momento. Valeria podía sentir el brillo de los ojos de su madre como un espejo que le devolvía partes de su propia inseguridad. La ansiedad se alzaba como una neblina espesa. El instante es la esencia de una narrativa familiar cargada de expectativas. «Mamá, comprendo tus preocupaciones. No es fácil aceptar lo nuevo. Siempre has visualizado un futuro seguro para mí, uno que te da tranquilidad», comenzó Valeria, consciente de que cada palabra debía diseñar un puente en lugar de un muro. «Pero espero que puedas ver que este camino, aunque incierto, resuena con mi esencia. He encontrado mi lugar en este mundo». La mirada de su madre se tornó indecisa. Era como si ella luchara entre una profunda desilusión y el anhelo por ver a su hija feliz. Valeria se sintió impulsada a seguir. «Recuerdo el día que me llevaste al zoológico. Te emocionaba ver cómo los animales respondían a sus cuidadores. Te veía sonreír, como lo hago ahora cuando pienso en el lince que enseña a respetar su entorno. Quiero ayudar a otros a conectarse con la naturaleza. No es un capricho, es mi llamado». Las palabras se deslizaban por la mesa, cada una en su propio impulso. Valeria percibió una chispa en la mirada de su madre. Esa conexión, aunque tenue, era el comienzo de una posibilidad. Pero quedó un abismo entre la realidad de sus sueños y las expectativas que pesaban en la historia de su familia. «Sería un giro radical en tu vida», murmuró la madre, y ahí Valeria notó una rendija abierta. Fue un instante fugaz,
pero un destello de deseo de entender iluminó su rostro. La conversación tomaba su rumbo, y, sin embargo, Valeria sentía que su lucha no solo era contra la percepción de su madre, sino también contra los ecos de sus dudas internas. Lo que Valeria no comprendía completamente era que su madre no solo cuestionaba su decisión, sino que también sopesaba las consecuencias de esa transformación para ambas. Aquel choque generacional podría transformarse en una oportunidad para crecer juntas si era manejado con delicadeza. Así como Valeria había aprendido a interactuar con los animales de su hogar, en su mente, Valeria delineó un plan. Te invito a que vengas a una de mis actividades con el lince. En lugar de mirarlo a través de una ventana, quiero que lo experimentemos juntas. Eso podría ser un primer paso hacia la comprensión, sugirió Valeria, sintiendo que esta propuesta podía ser el catalizador para abrir el diálogo. Su madre la miró al principio con cautela, luego con un leve asombro. ¿El lince? ¿De verdad crees que eso nos ayudaría? La pregunta, aunque una duda, también era una oportunidad. Valeria pudo sentir que la esperanza empezaba a tejer su red de entendimiento, aun si el camino era difícil. Sí, porque quiero que veas con mis ojos. Quiero compartir lo que aprendí, no solo sobre el lince, sino sobre mí misma. Estoy destinada a desafiar las expectativas, y puede que tú también encuentres algo valioso en ello, respondió con sinceridad. El nuevo proyecto resplandecía en su mente como un faro. En ese momento, era más que un trabajo, era la plataforma para redefinirse y redescubrirse. Valeria comprendía que debía ser una guía no solo para su madre, sino también para ella misma. La experiencia del lince simbolizaba su búsqueda de autenticidad, y podía abrir una nueva dimensión en su vida. Cuando su madre asintió lentamente, Valeria sintió un alivio inesperado. Pero el desconcierto no desaparecía del todo. Este paso no solo retaba la perspectiva de su madre, sino también desafiaba sus propias dudas, haciendo eco de la resistencia que aún habitaba en su interior. Sin embargo, el futuro seguía siendo incierto y Valeria sabía que entrar en un proceso de introspección con su madre requeriría más que consensos. También exigía valentía, la misma valentía que había despertado al permitirle ser quien deseaba ser. Era un viaje que apenas comenzaba, detrás de cada desafío nuevo había una oportunidad. Oculto para que crecieran juntas. El siguiente paso sería enfrentarse a la crítica interna y externa que se avecinaba al llevar a su madre a ese encuentro con el lince. Valeria se sintió inquieta, anticipando la lucha no solo en el plano emocional, sino también en el terreno familiar. La pregunta que resonaba en su mente ahora era clara: ¿podría esa experiencia conectarlas a un nuevo nivel o sería solo un recordatorio de viejas disputas? El camino se volvió escalofriante, pero la determinación se avivó, y Valeria sabía que su evolución personal apenas comenzaba. Estaría lista para enfrentar las complicaciones que surgirían con esa visita al lince, que prometía desafiar más que sus expectativas familiares. Las respuestas estaban lejos de ser obvias, y el miedo al fracaso se convertía en un compañero persistente en esta travesía. Las horas previas a la visita al lince se convirtieron en una tormenta interna para Valeria. En la soledad de su habitación, los pensamientos proliferaban como semillas indeseadas, cada uno brotando con la misma pregunta: ¿realmente era capaz de afrontar la presión de la realidad familiar que la acechaba? La idea de que su madre la acompañara a esta experiencia, su invitación al mundo que tanto anhelaba, la llenaba de pánico. La imagen de su madre observando, escrutando cada acción, cada palabra, la paralizaba. Las expectativas no siempre eran entes fantasmales, a veces, se manifestaban en forma de críticas sutiles, miradas que lo decían todo. Valeria dudaba. Por un lado, estaba la firme decisión de mostrarle a su madre que su vida, su elección, era válida y digna. Por otro, la voz interna que decía que todo podría salir mal, que el lince podría estar fuera de control, que su madre no podría ver más allá de lo que era. Debo prepararme, murmuró para sí misma, a pesar de que la determinación se tambaleaba. Se sentó frente a su escritorio, sacó su cuaderno de notas, donde había plasmado no solo información sobre el lince, sino también sus emociones, sus anhelos y sus miedos. Con cada renglón que leía, su vía de escapar hacia la confianza se asentaba un poco más. Cada hecho sobre el lince la acercaba a su propósito de conectar con su madre, de ser un puente y no una barrera. Decidió que no se trataría solo de un encuentro. Planeó una serie de actividades que mostraran el comportamiento del lince, su entorno natural, y sobre todo, la importancia de la conservación. Al trazar cada paso, visualizó a su madre participando, preguntando, sonriendo. Sin embargo, también previó momentos de silencio y de tensión, donde las incomprensiones pudieran ser discusiones más que entendimiento. La noche antes del encuentro, Valeria se preparó para el día siguiente con una mezcla de entusiasmo y nervios. No podía escapar de la inquietud que la acompañaba, las dudas seguían susurrándole que la espera bien podía culminar en el fracaso de sus esperanzas.
Mientras se acostaba, se repitió que un fracaso no significaba el final de sus aspiraciones, sino una lección vital. Al amanecer, su madre se mostró más tranquila de lo que Valeria había anticipado. Sin embargo, en su mirada persistía un aire de inquietud que no se podía ignorar. Ambas compartieron el viaje hacia el centro donde habitaba el lince, ella manteniéndose en un estado de expectativa. Cada kilómetro que recorrían parecía llevarlas más allá de la simple visita, era un viaje hacia lo desconocido, una exploración de sus corazones. Mientras el lugar se materializaba ante ellas, Valeria sintió que su propia existencia se expandía. La luz que filtraba entre los árboles era un presagio de esperanza. Al llegar, no solo había un lince esperando, también había una oportunidad para cambiar la narrativa entre madre e hija. La ansiedad inicial se transformó en un fervor por mostrar lo que había estado construyendo durante meses. Primero, la guía comenzó con una introducción sobre el lince, cuidadosamente diseñada para enfatizar su naturaleza y la razón detrás de su conservación. Valeria observó a su madre, notando cómo el interés germinaba lentamente en su mirada. El momento de acercarse a la jaula que contenía al lince llegó, y su corazón latía desbocado. Cuando finalmente se abrieron las puertas para que entraran al área de entrenamiento, la atmósfera se cargó de electrizante tensión. ¿Puedes ver cómo responde al cuidado? Valeria preguntó con voz entrecortada, atenta al brillo en los ojos de su madre. Ella sintió, pero su expresión era de un análisis profundo que no podía leer. La conexión con el lince se convirtió en un espejo de su deseo. Ella quería ser vista, entendida, aceptada. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando un movimiento inesperado del lince capturó toda su atención. La criatura, al ver a Valeria, se acercó rápidamente, no por miedo, sino por curiosidad. El aliento de Valeria se detuvo por un instante. Era una manifestación de confianza, el encuentro entre su mundo y el animal era palpable, simétrico y bello. Este es nuestro momento, pensó Valeria, llena de una confianza repentina. Si lograba que su madre viera eso, quizás no solo vislumbraría el lince, sino también la metamorfosis de su hija en un camino que deseaba seguir sin mirar atrás, pero a medida que la emoción brotaba, un atisbo de duda volvió a asomarse en su mente. ¿Acaso esa experiencia los uniría, o sería solo un destello en forma de lince antes del inevitable regreso a la realidad de sus diferencias? La pregunta se expandía como la bruma en la mañana, oculta y profunda. El instinto le decía que la respuesta estaba por llegar, y que el momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Valeria respiró hondo mientras contemplaba al lince. La calma del animal reflejaba la complejidad de sus propios sentimientos, anticipación, miedo, esperanza. Aquella mirada entre ambas, aunque fugaz, la llenó de una energía renovada. En ese instante, se dio cuenta de que no solo se trataba de mostrar algo a su madre, sino de revelarse a sí misma. Consciente de su propio valor, dio un paso hacia adelante, decidida a transformar ese momento en una experiencia compartida. Mientras la actividad continuaba, Valeria se adentró en una dinámica con el lince que requería de ella un contacto intenso y directo. Aprendió a calmar sus nervios, a comunicar sus intenciones sin palabras, haciendo uso de los gestos suaves y de su propia respiración. La guía la observaba con una mezcla de admiración y sorpresa. La conexión fue creciendo en intensidad y, en cada pequeño gesto, Valeria sentía que la relación con su madre también evolucionaba. ¿Ves cómo el lince confía en mí?, le murmuró a su madre, notando que los ojos de la mujer estaban llenos de una mezcla de asombro y respeto. Para su sorpresa, la madre no solo asintió, sino que se acercó un poco más, absorbiendo la atmósfera. Valeria, emocionada, tomó la iniciativa y le pidió a la guía que le permitiera alimentar al lince. La propuesta tembló en el aire como una débil esperanza, pero pronto fue aceptada. Tan pronto como la comida llegó a sus manos, todo quedó en un tenso silencio. Valeria sintió el peso de las expectativas, no solo de su madre, sino de sí misma. Se dispuso a moverse, cada paso un eco de determinación, cada movimiento un testimonio de su crecimiento personal. Con cada pedazo que ofrecía el lince, su confianza se iba afirmando, convirtiendo los miedos en decisiones conscientes. Cuando finalmente el lince se acercó, las miradas de Valeria y el animal se encontraron de nuevo. Fue un momento de conexión imperecedera, donde el pasado y el futuro parecieron desvanecerse. En ese cruce de instantes, Valeria experimentó una epifanía. No podía controlar la aceptación de su madre, pero sí podía decidir cómo se veía a sí misma. Al final, el lince se llevó lo que le ofreció con tierno desdén, un acto sencillo que parecía validar todo el trabajo anterior. Sin embargo, mientras regresaban a casa, la atmósfera se tornó tensa de nuevo. La sonrisa de su madre había desaparecido, sustituyéndola a una expresión pensativa. Valeria se preguntó si había hecho lo suficiente, si la conexión había sido lo suficientemente potente como para cambiar la narrativa entre ambas.
Esa inquietud la acompañó, como un eco persistente que nunca se desvanecía. ¿Qué piensas realmente sobre lo que acabamos de vivir?, se atrevió a preguntar Valeria, ahora con una voz más firme, menos afectada por la ansiedad. La respuesta de su madre se sintió como una piedra en el estanque, ondas que se expandieron más allá de ese momento. Me ha hecho pensar en tus elecciones. En la forma en que estás eligiendo vivir tu vida, dijo su madre. Pero, ¿realmente sabes lo que quieres? La pregunta impactó a Valeria como un rayo. Esa era la esencia del conflicto que había estado evitando. Supo entonces que esa respuesta necesitaba más que palabras. Requería acción, determinación y un compromiso claro con su propio camino. A medida que el coche avanzaba hacia su destino, Valeria comprendió que aquel día había marcado un punto decisivo en su vida. El lince no solo había sido un animal fascinante, representaba la esencia de su crecimiento, de su lucha por el reconocimiento y el deseo de autenticidad que anhelaba. Y si bien las respuestas no estaban completamente aclaradas, un nuevo sentido de urgencia la invadía. Este es solo el comienzo, se dijo a sí misma, sintiendo como dentro de ella crecía una determinación que parecía desbordarse. Justo antes de llegar a casa, su madre rompió el silencio con una frase inesperada: mañana, me gustaría que me enseñaras más sobre el lince. Valeria sintió que el mundo se detuvo. ¿Era esa realmente una apertura? Una invitación a profundizar en lo que había comenzado. La posibilidad de que su madre estuviera dispuesta a unirse a su viaje la llenó de un nerviosismo electrizante. El día siguiente prometía ser más que una simple continuación, era un paso hacia el descubrimiento de una relación renovada. Sería capaz de guiar a su madre a través de su mundo y, a la vez, descubrir más de sí misma en el proceso. La incertidumbre era abrumadora, pero a Valeria le exaltaba la idea de que la verdadera unión comenzaba a materializarse. Se sintió más viva que nunca mientras se preparaba para enfrentar esa nueva realidad. Las semanas que siguieron al encuentro con el lince significaron un renacer personal para Valeria. Con cada sesión que compartía con su madre, la conexión entre la naturaleza y el conocimiento se volvía más profunda. Juntas, exploraron los secretos del bosque y la vida silvestre, creando lazos que trascendían las expectativas. Valeria se convirtió en una guía para su madre, revelando no solo su pasión por los animales, sino también construyendo un puente entre sus corazones. Valeria estaba determinada a no permitir que las dudas la frenaran. Su proyecto educativo comenzó a tomar forma con entusiasmo. Estableció un programa en el que los jóvenes pudieran aprender sobre la fauna autóctona y la importancia de la conservación. Cada detalle fue elaborado con amor y dedicación, desde la logística hasta la narrativa que usaría para atraer a los estudiantes. Lo que comenzó como una idea titubeante floreció en una misión apasionante que resonaba en su ser. Finalmente, llegó el día de la primera actividad del programa. Valeria se sintió nerviosa, pero más que todo, emocionada. La sala estaba llena de jóvenes expectantes, miradas curiosas que aguardaban su historia. Se presentó ante ellos con confianza renovada, recordando cómo el lince había impulsado ese momento. Había encontrado su voz y su lugar en el mundo. A medida que compartía su historia, las palabras fluyeron con seguridad. Habló de su conexión con el lince, de su viaje desde la incertidumbre hacia la acción. Cada sí que había decidido dar a su obstinación había construido su camino hacia ese momento vital. Escuchó a su interior y, por primera vez, se sintió completamente en control de su narrativa. Los jóvenes respondieron con entusiasmo, participando activamente, haciéndole preguntas y compartiendo sus propias curiosidades sobre la vida salvaje. Valeria se dio cuenta de que había logrado lo que se proponía: inspirar a otros. Esa etapa de su vida no solo marcaba su crecimiento personal, sino que también servía para cultivar un nuevo ciclo de conciencia sobre el medio ambiente entre las generaciones jóvenes. Mientras el evento llegaba a su fin, Valeria recibió un aplauso entusiasta que resonó con una validación que iba más allá de la mera aprobación externa. Fue un reconocimiento a su esfuerzo, a su dedicación y, sobre todo, a su transformación personal. Ese día, se sintió reconocida y celebrada, no solo como educadora, sino también como una defensora de lo que tanto amaba. Regresó a casa con el corazón rebosante de satisfacción. Su madre, que había sido su mayor apoyo, la esperaba con un abrazo cálido que decía más que 1000 palabras. El camino que habían recorrido juntas había logrado cambiar sus perspectivas, borrando las dudas y llenando vacíos. Ambas se dieron cuenta de que la verdadera conexión no solo residía en la aceptación de los sueños de Valeria, sino en cómo esas aspiraciones también habían brindado crecimiento a su relación. Valeria sintió que había conquistado una montaña, que había demostrado que su pasión no solo era válida, sino necesaria en el mundo. La historia del lince, que una vez fue un símbolo de su miedo, se había metamorfoseado en un faro de esperanza y propósito. Pasaron los meses, y Valeria continuó construyendo su legado educativo. Su nombre comenzó a ser reconocido dentro de la comunidad,
y fue invitada a participar en varias conferencias y talleres sobre conservación. Las oportunidades se multiplicaban, y cada paso la acercaba más a su sueño de convertirse en una voz influyente en la preservación de la fauna silvestre. El día que recibió la carta formal del Instituto de Biología Animal llegó como un culminante cierre a un ciclo de transformación. En la misiva, la invitaban a participar como mentora en un programa que buscaba empoderar a jóvenes interesados en la biología y la conservación. Era el sueño hecho realidad, un reconocimiento absoluto de su potencial y de lo que había logrado construir por ella misma, mientras Valeria contemplaba el horizonte desde la ventana de su hogar. El lince volvió a su mente, no solo como un recuerdo sino como un constante recordatorio de su viaje. Había demostrado que el cambio es posible cuando se combina la pasión con la acción. Su vida se había transformado, su madre había aprendido a apoyarla y, lo más importante, Valeria había aprendido a valorar su propia voz. Así, decidida a seguir inspirando a otros, Valeria se preparó para abrazar su nuevo papel. Había llegado a un estado de autoconfianza que nunca antes había conocido y, con ella, la certeza de que podía transformar la vida de muchos. Fue un viaje de autodescubrimiento, un viaje que jamás olvidaría, y que la llevaría a seguir luchando con más fervor por un mundo donde cada voz pudiera resonar y marcar la diferencia. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, estamos deseando leerlos. Y, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.